en el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima. Un día más, Señor, estamos postrados ante tu presencia. Venimos para adorarte, para reconocerte como nuestro Señor. Envía el Espíritu Santo en nuestros corazones, sea Él el que nos otorgue los dones necesarios en nuestro caminar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te encomendamos, Señor, el día de hoy en especial las misiones de nuestra Iglesia. Que el Espíritu Santo nos ilumine para no olvidar que somos misioneros desde el encargo que tú nos hiciste. Anunciar el reino de Dios a todas las naciones. Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, para que por medio de nuestro actuar, por medio de nuestro testimonio, seamos fieles testigos de ti. Saludos cordiales, mis queridos hermanos, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y gracias al Señor una vez más para compartirles las riquezas de nuestro buen Padre. Hoy quiero compartirles la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es un ejemplo de cómo debemos vivir prácticamente la ley del amor a Dios y a nuestros hermanos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así: En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto.
Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el doctor de la ley que hoy trae el Evangelio cometió por 2 veces la misma torpeza. Primero preguntó sobre la forma de conseguir la vida eterna. El Señor le respondió con otra pregunta que no podía esquivar porque entraba en el campo de los conocimientos característicos de un escriba. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El hombre replicó sin vacilar con el enunciado de la ley del amor a Dios y al prójimo. Has contestado bien, le dijo el Señor. Si haces eso, vivirás. Pero entonces el escriba insistió en preguntar para saber quién era su prójimo. Ahí el Señor explicó la luminosa parábola del buen samaritano y le devolvió otra vez la pregunta para que él mismo dijera cómo se manifiesta el amor al prójimo. Otra vez fue correcta la respuesta del escriba. Se trata de tener compasión con el que sufre necesidad. Cuando alguien pregunta de tal manera que la respuesta es evidente, queda claro que faltó inteligencia al hacerla. Era una pregunta tonta. Pero a veces, queridos hermanos, hacerse el tonto es una táctica deliberada, ordinariamente empleada con fines no laudables. Es claro, concretamente, que no cabe hacerse el ignorante sobre las luces y las orientaciones que cada cristiano tiene para su vida y que se resumen en amar a Dios y al prójimo. No hace falta ser teólogos especializados. Ya dijo el Señor en boca de Moisés que todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Todos y cada uno podemos conocer fácilmente lo que Dios nos pide y estamos en capacidad de cumplirlo. La parábola del buen samaritano es una parábola muy iluminadora en cuanto a que muestra diferentes aspectos del predicador que anuncia la buena nueva de salvación al mundo. Tanto tú como yo estamos llamados a ser predicadores de la buena noticia. Dice el texto bíblico que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa la ciudad del Mesías, capital teocrática y centro de la fe de Israel. Es el lugar donde reposa la presencia de Dios. Jericó, por el contrario, simboliza el mundo del comercio, el dinero y la diversión. Pues bien, dice que bajaba un hombre de la ciudad santa, figura de Jerusalén celestial. Es decir, abandonaba el ambiente de la fe y se alejaba del santuario divino, encaminándose precisamente al templo del Dios dinero, placer y poder. Notemos cómo dice el texto descendía. ¿Por qué? Porque este camino no lo conduce a la superación y al desarrollo integral de su persona. Siempre que el hombre dé la espalda a Jerusalén, va a descender. Entonces dice que cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Querido hermano y hermana, el mundo en que vivimos ha caído en manos del ladrón del sensualismo y el bandido del materialismo, y ha sido asaltado por el ateísmo. En el resbaladizo camino de la historia le han salido al encuentro una banda de salteadores que lo han despojado de su dignidad y su jerarquía de valores. No solo le han quitado cosas materiales, sino que han tratado hasta de arrebatarle la vida. Lo han dejado herido de muerte. Después de aprovecharse de sus bienes, lo han abandonado como juguete inservible. Medio muerto, nuestro mundo agoniza porque no conoce a Dios. No sabe que Dios le ama, ni experimenta la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Que nuestro mundo yace moribundo en medio del camino lo confirman los noticieros. Cuando vemos los noticieros todas las noches, nos enteramos de esta cruda realidad. Entonces, dice la palabra que un samaritano que iba de camino llegó junto a él y tuvo compasión y vendó sus heridas. Acercándose, echó en ellas aceite y vino. Esta palabra nos refleja que Jesús es el buen samaritano. Jesús, como buen samaritano y modelo de todo predicador, se ha acercado al mundo moribundo. Ha dejado de lado su agenda e itinerario. Descendiendo de su dignidad divina, se ha inclinado para mirar al enfermo. Lo ha encontrado abatido y ha tenido compasión de él, brindándole los primeros auxilios. Lo lava con el vino de su sangre redentora, que purifica de toda culpa. Sella una nueva alianza con su sangre para garantizar el perdón del pecado. Lo unge luego con el aceite de su Espíritu Santo para fortalecerlo y santificarlo. Entonces el herido había recibido solo la atención de urgencia, pero todavía no podía valerse por sí mismo. Entonces dice el texto que lo llevó en su propia cabalgadura a donde pudiera ofrecerle mejor atención y cuidó de él. Él personalmente cuida del enfermo. Jesús en persona es quien en la posada de la iglesia atiende las necesidades del paciente. La medicina, el sueño, la dieta y cualquier gasto corren por su cuenta. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él. Cuando llegó el momento inminente de la partida, no por eso abandonó al paciente, sino que lo entregó al posadero. Mi querido hermano y hermana que escucha mi voz en este momento, la iglesia es la posada y los predicadores somos el posadero responsable de rehabilitar al hombre que Jesús ha vuelto a la vida. Solo Jesús da la vida, pero la iglesia es la responsable de mantenerla. Jesús deja el hombre enfermo a alguien de su confianza, no a cualquiera, sino a uno de los suyos. Entonces dice la palabra que le dio 2 denarios, no para que el posadero los gastara en sí mismo, sino para que los usara en beneficio del enfermo. El denario es su palabra, que es viva y eficaz, capaz de volver a dar la vida a todo aquel que crea en el Evangelio y se arrepienta. La fe, mi querido hermano y hermana, entra por la escucha de la palabra de Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El denario de la Eucaristía es el alimento del cuerpo de Cristo, que nos transforma en Él, al mismo tiempo que nos une con nuestros hermanos, formando un solo cuerpo, unidos además por un mismo espíritu. Estos denarios no son para nosotros, sino para gastarlos en la rehabilitación del enfermo. Lo peor que nos podría suceder sería que cuando el Señor regresara a pedirnos cuentas, le dijéramos: Señor, te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que el enfermo se murió, pero la buena es que aquí están los 2 denarios, porque no los gasté. La medicina estaba demasiado cara. Esto en la vida de un cristiano sería terrible. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dones, nos ha dado carismas, para que nosotros los podamos invertir en la rehabilitación del enfermo. ¿Qué nos sucederá si al regresar el Señor a pedirnos cuentas, encuentra que hemos usado sus dones para beneficiarnos con prestigio, con un puesto de renombre, con autoridad y todo tipo de ventajas espirituales y materiales? El Señor espera incluso que gastemos algo más de lo nuestro, no solo de lo que Él nos confió para el enfermo, sino también sacar de nuestra bolsa, de nuestro ahorro. Gastar de lo nuestro significa usar nuestro tiempo, nuestro descanso y bienes materiales para el bien de los demás. Es perder hasta nuestro prestigio, nuestra fama y el puesto de autoridad con tal de rehabilitar al enfermo. Mi querido hermano y hermana, ¿estamos dispuestos a perder algo de lo que nos ha costado conseguir y ganar? Cuando el Señor vuelva con el galardón en la mano, nos preguntará: ¿cuánto gastaste de lo tuyo? ¿Quién se atreverá a decirle: no, nada, Señor, no te preocupes, lo mío lo guardé bien para mí solamente, no perdí nada por ti ni por los demás? El predicador no solamente que gasta cosas materiales, sino que principalmente se gasta a sí mismo hasta haber formado a Cristo Jesús en los demás. El Señor, mi querido hermano y hermana, va a volver y va a volver pronto. Aunque parezca que tarda o se demora, mas vendrá como ladrón a la hora que menos lo pensemos.
Entonces nos preguntará, ¿cuánto hemos gastado? La mejor respuesta sería, Señor, ciertamente he gastado no solamente lo mío, sino que yo mismo me he desgastado. Poco a poco se han ido extinguiendo mis fuerzas y ha menguado mis facultades por servir a mi hermano necesitado. Pero, ¿sabes una cosa? Tú no me debes nada. Al contrario, por haberme llamado, por haberme tenido confianza para ser el amigo del novio, soy yo el que todavía te salgo debiendo a ti. Gracias, mi Señor, por darme el privilegio de poder servirte a ti y poder servir a mis hermanos. Bendito seas por siempre, mi Señor. Gracias porque tú me enseñas a mí a ser el buen samaritano que ve por los demás, que ve por las necesidades de mis hermanos. Gracias por confiarnos tus denarios que tienen la sola finalidad de enamorar a la novia del novio. Mostrar estos dones son solo una pequeña prueba de las inmensas riquezas que hay en la casa de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Santísimo Sacramento del altar, que hoy lo tenemos aquí en presencia. Y como comentaba nuestro sacerdote, vamos a iniciar llamando al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, esta hora dedicada a nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento del altar aquí presente, es para que todos nos reunamos en ese amor que Él nos vino a enseñar. El día de hoy preparé una hora santa por la situación que estamos viviendo de enfermedad, de alojamiento, y que ya Jesús nos había hablado en sus parábolas del buen samaritano. ¿Qué tan buenos samaritanos somos nosotros? Bueno, primero, antes que nada, quiero comentarles que Samaria y Jerusalén, lo que es Galilea, bueno, tenían ciertas circunstancias geográficas que los hicieron entrar en disputa. Y un judío no podía hablarle a uno de Samaria, y uno de Samaria no podía hablarle a un judío. Entonces, cuando Jesús viene y empieza a hablar en parábolas, los discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él les contestaba de una manera muy sencilla, porque las mentes no están preparadas. Sí, los discípulos se estaban formando con Jesús. Sus mentes tenían que ir cambiando y tomando todo lo bueno que veían que hacía el Señor Jesús. Entonces, vamos a iniciar nuestra hora santa viendo a ese hermano en el camino que es abordado por los ladrones, pero a su vez están plasmados todos los mandamientos ahí, las bienaventuranzas. Es un todo, hermanos, que no podemos dejarlo a un lado. Y para comprender realmente lo que es el hablar en las parábolas,
Les voy a leer el Evangelio de la parábola de San Lucas. Amemos a Cristo en los que sufren. Ya iniciamos con un canto. Ahora, la Eucaristía es el alimento y medicina. Si está en las tinieblas, la Eucaristía es la luz. Si sientes la fiebre de las pasiones, la Eucaristía es la medicina. Si estás oprimido por las culpas, la Eucaristía es la víctima que paga. Si tienes hambre, la Eucaristía es el alimento del alma. Si tienes miedo a la muerte, la Eucaristía es la vida. Porque el que come de mi carne y bebe de mi sangre, vivirá para siempre. Jesús, tú eres el pan de vida. El que viene a ti no tendrá hambre jamás. Señor Jesús, si no comemos tu carne y no bebemos tu sangre, no tendremos vida en nosotros. El que come tu carne, tú lo resucitas, Señor Jesús. ¿Y a quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Tú eres el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús, tú eres la vid verdadera, nosotros los sarmientos. Y el que permanece en ti da muchos frutos. Quien no permanece en ti está muerto. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen en ti, que no te adoran, no te esperan, no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él fue ofendido. Por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pecadores. Te hago presente a todos los hermanos que se han separado de nuestra Iglesia Católica, Señor. Tú mismo lo dijiste en tu palabra. Mis ovejas conocen mi voz y ya hay un solo redil. Todos tendremos que volver al redil. ¿Por qué? Porque el redil es el camino que tú viniste a formar para que nosotros continuáramos con tu Iglesia. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, Jesús. Porque solo Él es el camino, solo es el que conduce a ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Te damos gracias y te bendecimos, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Jesús manifestó su amor con los pobres, los enfermos, con los pequeños,
los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de su amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos con los ángeles y los santos. Cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. ¿Sí me puedes apoyar con un cantito, hermano? Gracias, hermano. Ahora sí, dentro de la cita bíblica que les voy a compartir es el buen samaritano, que está en el Evangelio de San Lucas, y que dice: un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba a Jesús, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó: excelente respuesta. ¿Has hecho eso? Y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los bandidos, que lo despojaron de sus ropas, lo golpearon, se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba en ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo.
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Jesús le dijo: vete y haz lo mismo. Palabra de Dios. Así es que aquí está muy claro, hermano, que a veces, como le dice Jesús en la parábola, nosotros pasamos y vemos a algún hermano en estado de ebriedad o intoxicado o con una adicción y nos pasamos derecho. Tristemente es nuestro prójimo. Por el cuidado que debemos de tener en la actualidad, hacemos lo mismo, damos la vuelta y nos seguimos, sin darnos cuenta que a través de la formación que Jesús nos va dando en su palabra, es el de hasta una oración por ellos y una bendición les llegará. Y eso es hacer algo por el prójimo, porque no solo se manifiesta la misericordia del Señor a través de la especie que uno le pueda dar, sino también se manifiesta a través de nuestro crecimiento espiritual, en el cual tengamos la capacidad, la certeza y fortaleza de que ese hermano, nuestra oración lo va a ayudar, o una bendición. Aquí, como gran maestro, Jesús lo maneja y sabiamente pone a un samaritano, que es el que tiene la compasión, el amor, la misericordia. Sí. Que se inclina hacia el hermano caído, desvalido. A él no le importó su origen, a él le importó verlo en el piso, medio muerto, y lo empieza a curar. Y empieza a ver por él. Y es el momento de preguntarnos nosotros, ¿cuántas veces hemos sido un buen samaritano? Es que es muy difícil, tenemos muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para detenerme. Una bendición no nos lleva mucho tiempo. Una oración tampoco. Tristemente los hermanos separados a veces se toman de este tipo de parábolas donde mencionan a los sacerdotes para poder contrarrestar ellos parte de esa impotencia que sienten el no ser como nuestros sacerdotes, y que, pues ya ven, si un sacerdote no se acerca y le da la vuelta, pues yo como citadino también le voy a dar la vuelta. Y todo este tipo de situaciones viene a traer como consecuencia que nosotros no nos formemos en el amor de Cristo, y que el amor de Cristo está en los demás, y que así lo dijo también cuando le preguntan: Señor, ¿debemos de pagar impuestos al César? Y él tranquilamente les dice: préstenme una moneda.
¿Quién es este? El César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es donde nos cuesta a nosotros más trabajo a veces hacer la diferencia? Donde debemos de reflexionar continuamente. Señor, no puedo amar lo que no conozco, pero quiero conocerte para amarte cada vez más. ¿Y a través de quién te voy a amar? A través de mi prójimo, que es el próximo, es el que está a mi lado. A lo mejor viene sentado conmigo a un lado del subterráneo o en un momento determinado en el transporte público, alguien que huele mal, que no sabemos por qué huele mal, si se baña, si nada, y nadie se quiere sentar a un lado de este hermano. Entonces le pasa lo que en la parábola, todos pasan por ese asiento, pero al verlo ahí no se sientan. Es parte de lo que nosotros tenemos que vencer, poniendo siempre la esperanza en Dios. Este hermano samaritano tuvo el amor, la caridad, la fe, la misericordia y el abastecer al hermano caído. Te dejo estas monedas, pero si gastas más, de regreso yo vengo y te las pago. Y resulta de que también en otra parte de la Sagrada Escritura, Jesús le pide agua a una samaritana. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú, judío, pidiéndome a mí agua? Sí, dame agua, porque yo te daré de beber, de la cual nunca más volverás a tener sed. Y la samaritana corre a anunciar que ha conocido a Jesús. A pesar de las diferencias que tengamos entre La Joya y los de las Malinches, o entre los de Río Blanco, que siempre andan diciendo, no, es que los que roban son los de La Joya. Pero para el Señor todos somos iguales. Cada uno debemos de mantener nuestros límites de acuerdo a nuestras necesidades, pero siempre teniendo al Señor por delante, así como está ahora con nosotros. Les decía yo a unas hermanas, siéntelo, abrázalo, pídele la guía, nadie más que Él. Tengo un maestro en un diplomado hondureño, se llama el padre Jonathan Funes Escobar, y él nos dice, siempre recuerda que para Dios nada es imposible. Lo posible lo haces tú, lo imposible lo hace Dios. Entonces son unas palabras muy reflexivas que vienen ahora con la parábola del buen samaritano, porque Jesús siempre se conmovió de todos los enfermos, de todos los pecadores, de todos los caídos, y siempre manifestó su amor, su caridad, pero siempre les decía, tu fe te ha salvado. El día de ayer el Evangelio hermoso, porque se aparecen 10 leprosos y al escuchar que venía Jesús, pues le empiezan a clamar, ¿no?, que los ayude. Y les dice él, vayan con los sacerdotes y preséntense con ellos. ¿Por qué se tenían que presentar con los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que iban a testificar que estuviera completamente curado y que podía hacer una vida normal, que ya no les iban a colgar una campanita para que cuando sonara se dieran cuenta de que eran unos leprosos y que tenían que huir de ahí todo el mundo, el hermano caído en el camino. Y Jesús les dice que los vayan a ver.
pero nunca jamás pensaron que en el camino se iban a ir limpiando, se iban a ir curando. Solo uno de ellos se da cuenta y regresa. Se postra ante los pies de Jesús y le dice: gracias, Señor, muchas gracias. Y Jesús nuevamente le dice: tu fe te ha salvado. Ese es en una parte, porque el agradecimiento para nuestro Señor es muy importante. El saber dar gracias y agradecer una acción y agradecerle a Él el abrir los ojos cada día, el que estemos aquí 4 hermanos en un templo del Señor tan amado, tan pequeño, y que dadas las circunstancias tenemos que respetar las medidas que nos está indicando la Secretaría de Salud y el gobierno. Pero, ¿somos buenos samaritanos? Entonces tenemos que hacernos esta pregunta para nosotros saberle responder al Señor. Señor, dime, ¿qué puedo hacer por este hermano? Es que yo no me puedo hacer cargo de él, pero el Señor sí, y el Señor ayuda, y el Señor provee. Si dices, no tengo más que 10 pesos, con 5 vas a poder solucionar algo en ese hermano. Aquí no pensó el buen samaritano si se le acababa el aceite, si se le acababa el vino, si su animalito soportaría el peso del hermano desvalido, caído. Sin embargo, Él lo hace. Se siente. En los videos y al leerlo, hermanos, espero que a ustedes les pase igual. Se siente que hay un amor, hay una fuerza, hay algo que le está indicando que lo ayude. Sin embargo, no termina la parábola nuestro Señor hasta que pregunta: ¿quién de ellos hizo lo mejor? Y es lo mejor que creía, hermanos, no lo mejor de lo mejor. Lo mejor que creía hacer el samaritano es lo que puso en práctica. Tenían una cultura diferente a la judía, tenían comportamientos diferentes, sin embargo, no le importó ayudar al desvalido. El levita se pasó, el sacerdote también se pasó tristemente, pero Jesús en ocasiones no toma en cuenta ese tipo de acciones, porque Él más bien nos dice: daña lo que de tu corazón venga, no las palabras que salen de tu boca. Y ahí es cuando los hermanos ponen en práctica sus virtudes, ponen en práctica los dones. También se nos ha hablado ahorita, ¿verdad?, de todos los talentos que tenemos. ¿Cuál desarrollamos? Y decirle: Señor, me has dado muchos talentos, pero no te puedo servir en todos. Y dice el Señor: toma uno, pero hazlo con amor, con fuerza, con fe, con disposición. ¿Y quién va a dar testimonio de eso? Nosotros mismos, para gloria de nuestra iglesia. Porque no todos los laicos somos iguales. No todos los sacerdotes son iguales. Entonces, nosotros aquí en este pasaje tan bello,
el que ahora vemos que se le han cerrado las puertas de los hospitales a muchos hermanos indigentes y que no se les da la atención que requieren. Tristemente, no escuchan la palabra del Señor. Y no solo que no la escuchen, sino que no la ponen en práctica. ¿Sabe qué? No lo podemos atender aquí, pero puede usted acudir a tal lugar. Tratar de darles una respuesta. Y es muy triste que anden los familiares buscando de hospital en hospital porque no se los quisieron atender o que fallezcan en la calle. Y aquí lo que hace el samaritano también es respetar la dignidad del hermano caído, porque lo toma con ese amor y con dignidad. No lo deja a la orilla del camino, no, lo lleva a una posada para que esté cómodo y se restablezca. Entonces es triste nuestra realidad ahora en la actualidad, porque estamos viendo que caídos muchos y que samaritanos pocos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Desgarrarnos la ropa por los demás? No, hermanos. Simple y sencillamente hacer lo que podamos hacer hasta donde podamos hacerlo, y una oración o una bendición por ellos, que seguramente les va a llegar. Dice Jesús: aquel que ha visto a su hermano desvalido, me ve a mí. Aquel que ve al hermano herido, me ve a mí. Aquel que ayuda. Y el Señor nos lo repite en el transcurso de todo el Nuevo Testamento. Simplemente en los evangelios se plasma según las características de la personalidad de cada uno de nuestros hermanos. Porque, por ejemplo, ahorita que estamos viendo las cartas de San Pablo, qué interesante y qué manera de hablar de San Pablo. Dice: estoy encarcelado por la palabra de Cristo. Y le habla a Tito y le habla a Timoteo y les habla con amor, con respeto, pero también como líder. Y entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Y yo me preguntaba, ¿San Pablo sería un buen samaritano? Sí. ¿Por qué? Porque lo dejó todo y lo que debía hacer lo aplicó para subsistir un tiempo, pero ayudado siempre por los hermanos. Nada más que él daba continuidad. Y le dice a Timoteo: por ahí encontrarás a Marcos, de algo te ha de servir. Marcos es el evangelista que posteriormente aprende todo lo del evangelio de San Marcos. Llega a él de oídas a través de Pedro, porque efectivamente se encuentra con Pedro. Pero a todos nos enseñó y nos sigue enseñando cada día Jesús el entrar en ese camino y ver al desvalido. A lo mejor en especie puede hacer algo por ti, pero a lo mejor con una oración también te ayuda. A mí no me hable de religión, a mí no me hable de Dios, a mí me ha abandonado, yo no quiero saber nada. Y lo que menos se dan cuenta es que tienen la vida gracias a Dios, como ellos la han querido vivir, pero gracias a Dios. Dios nos dio la libertad y el libre albedrío, y tú decides
¿Qué quieres hacer con esa vida que Dios te dio? ¿Para bien o para mal? ¿Por la derecha o por la izquierda? Pero el Señor respeta toda nuestra libertad. De la misma manera el samaritano respetó la dignidad de ese hombre que, desconociendo su identidad, le da todo el apoyo que puede en esos momentos. Todas las parábolas son para reflexionar, hermanos, pero dada la situación que estamos viviendo ahorita, esta parábola nos debe de hacer reflexionar en muchos aspectos, no solamente en nuestro prójimo que está fuera de nuestra casa, sino también nuestra familia es el próximo que está ahí. Entonces, ¿qué tanto hacemos por él? ¿Qué tanto vemos? ¿Qué tanto atendemos? ¿Hasta dónde? Hasta donde podamos. Señor, ya no puedo. Pero cuando recuerdas, todo lo puedo en Cristo, aquí está el Señor. Todo lo puedo en Él. Y le podemos reclamar, ¿y por qué nos mandas esta enfermedad? ¿Y por qué? No, Él no manda nada. Lo está permitiendo para que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque no queremos aprender. Conocer el camino del Señor no es sencillo. Amarlo tampoco. Y servirle es un deleite. Escuché a un sacerdote que dijo, Dios nos da la vida y la vida nos la da para conocerlo, y la muerte, y en la muerte lo conoceremos. Se me quedó tan grabado que lo dijo y empecé yo, sí, Él nos da la vida, y nos da la vida para que lo conozcamos, para que lo busquemos. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar? Cuando nos llame a su presencia. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Con las manos vacías y el corazón seco? ¿Qué hiciste de tu vida? Trabajé todo el tiempo. No tenía tiempo para ir a misa los domingos. Solo cuando era un bautizo o una boda. ¿Y qué le vas a llevar al Señor? Entonces, el buen samaritano se llevó sus manos llenas de regocijo al apoyar al hermano caído, al llevarlo, el respeto a su dignidad. No lo trató como un animalito quizás. No, le dio esa dignidad de ser humano, que es lo que Jesús le dice cuando regresa el único de los leprosos, y todavía les dice que no eran 10, nada más regresó uno. Pero le dice, tu fe te ha salvado. Y de alguna manera a veces nosotros no ponemos en práctica esa fe que nos salva. Y que no queremos hablar de este tema porque seguramente me van a criticar, porque seguramente van a hablar de mí. Sí, o sea, probablemente haya quien esté mejor preparado que yo para abordar los temas. Pero el camino que me ha puesto Dios a mí no es igual al que le ha puesto a otros hermanos. El Señor sabe. Y aunque le digamos, Señor, ¿por qué esto? Para que aprendan. Decía una maestra, para que se eduquen. Y entonces me preguntó algo similar, que ahora que nos había llegado esta pandemia, que cómo podría yo explicarlo de otra manera. Y le dije, a través de las pestes que llegaron a Egipto. Porque como llegaron, se fueron. No buscaron vacunas, pero se fueron por la actitud del faraón en contra
del Señor. Entonces ahí les faltaba el amor, la fe, la dignidad, la misericordia. Hasta que muere su hijo es cuando reacciona, aparentemente, y se da cuenta de que nuestro Señor es todopoderoso, que es el dueño, el creador del mundo. Yo sí les pido que reflexionemos sobre esto del buen samaritano ahorita que estamos viviendo nosotros estos procesos de que está dando ya la segunda vuelta hacia toda la Europa y que viene encaminado acá una segunda oleada, y que este actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre todo contra los latinos, y ahora la actitud que está tomando, y es que nunca tuvo temor de Dios. Y ahora la prueba le está costando. ¿Y por qué menciono esto? Porque la pandemia que llegó a ellos llevan más de 200,000 muertos. Aparentemente es lo que se sabe, no son las cifras reales. Sin embargo, el Señor se mofaba de que todo estaba bajo control. Cuando en Manhattan la gente se estaba cayendo en la calle. Entonces, aquí vio muchos caídos, pero no hubo un samaritano. Aunque sea un empresario, un hombre de mucho dinero, no tuvo la capacidad para poder afrontar toda su realidad. Y ahora pues, tratando de reflexionar en cuanto al buen samaritano, en nuestro país, en el sur, están sufriendo grandes inundaciones. Los hermanos han perdido todo lo que lograron hacer en su vida. No han perdido la vida, eso tienen que darle gracias al Señor. Y sí, aceptan lo que el Señor les mande porque dicen, gracias a Dios estamos vivos. Y Jesús lo dijo muchas veces, todo lo demás llega por añadidura. Solo cuando no lo pedimos o cuando no lo buscamos, porque hay quienes exigen, oye Señor, ¿qué te pasa? Ya tenemos tanto tiempo encerrados, tenemos ganas de salir. Pero yo creo que el Señor se sonríe y dice, ay, pobrecitos de mis hijos tan inocentes. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de reflexionar. Y vamos a terminar con un canto, si me hace favor mi hermano Domingo, y no como tarea, hermanos, como sugerencia. Vamos a imitar esa parábola del buen samaritano. En el nombre de Cristo Jesús, siempre.
Gracias, hermano. En estos momentos vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del altar. Abran sus corazones y la mente, hermanos, y entrégale plenamente al Señor su presencia en esta santa bendición. Dios me los bendiga. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su gloriosa resurrección. Bendita sea su gloriosa resurrección. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea María, Madre de Dios. Bendita sea María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea María, Virgen y Madre. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles, en sus santos y en toda su creación.